Y por último, la cuarta ponencia está a cargo de Julia Hiniger, antropóloga, también investigadora de CONICET en el CEIR y especialista en estudios laborales. El título es Ponencias de Hegemonía Empresarial en Crisis. ¿Existe un management chino? Esta ponencia se llama Hegemonía Empresarial en Crisis. ¿Existe un management chino? Y en realidad es una pregunta que nos anda dando vueltas. Este es un trabajo que venimos haciendo con Solana Renosto, que bueno, hoy no pudo estar acá, eh, que viene dando vueltas porque hay mucho debate respecto de la producción de litio en la Argentina. Y nosotras nos paramos desde un punto de vista muy poco explorado en general, que son los trabajadores y las trabajadoras. Además de haber salmuera, inversiones, hay trabajadores y trabajadoras que producen todos los días el litio en nuestro país y que en general la producción de litio se asume o desde el punto de vista del debate geopolítico, económico y demás, o con una mirada acerca de que el litio lo produce el sol y que viene a destruir a las comunidades ancestrales, que está ubicado en territorio indígena. De algún modo nosotros venimos discutiendo esta perspectiva y hay algo de la articulación o de la relación entre las políticas empresariales de las empresas, particularmente chinas, del litio y de la gestión del trabajo que empezamos a discutir con este trabajo. El litio, bueno, ya se dijo varias veces, está enmarcado en la política de la transición energética, de la política de desarrollo verde que Nacho planteaba a la mañana, y que me parece que está bueno ponerlo en diálogo, si se quiere, con lo que Diana planteaba respecto de en qué momento histórico esto se despliega, ¿no? Porque hay un nuevo ciclo histórico que evidentemente en 2008 se inicia, o un ciclo largo de Bretton Woods que empieza a terminar y un ciclo corto, si se quiere, que inicia en 1973 con el golpe en Chile, que también se empieza a cerrar para 2008 y que empieza a hablarnos de otra cosa y que eso no sabemos muy bien si es una nueva hegemonía, si todavía estamos en territorio de disputa hegemónica, si estamos en otro territorio que no sabemos bien cómo se llama, pero me parece que sí hay un acuerdo en que la hegemonía norteamericana configurada desde Bretton Woods hasta acá está culminando o viendo sus últimos momentos con una violencia fenomenal. Y en ese marco, la emergencia de China y de las inversiones chinas en la Argentina se atraviesan con la transición energética, y digo se atraviesan porque la idea de la transición energética tuvo que ver con un consenso no creado desde China, es un consenso de organismos internacionales, de Bretton Woods, empresas multinacionales y gobiernos previos a, digo, en ese primer momento de inicio del siglo, en donde China empezaba, si se quiere, a mostrarse, a mostrar su enorme capacidad expansiva. Eh, Sin embargo, con el correr de la disputa, China recupera la idea de la transición energética y la idea del desarrollo verde y de los negocios verdes como parte de su bandera de, 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 de reubicar una posibilidad de desarrollo sin invasión, sin guerra, sin intervención militar. Y me parece que bueno, nos parece que esta política la recupera China en esa dirección, y ahí hay que entramar al litio en la Argentina, digamos. Eh, Luego me parece, las voy a pasar estas, pero respecto de los dos triángulos, bueno, el triángulo del litio en Argentina, Bolivia y Chile, y el triángulo de las baterías que dice Juliana, o el triángulo asiático del litio,
entre China, Corea del Sur y Japón, que como dice Martín Ovalle son, bueno, él lo dice para el triángulo sudamericano, es escaleno, el triángulo asiático del litio también es un triángulo claramente escaleno, pero más que meterme en eso, me parece interesante para atarlo con lo que decía Diana respecto de las nuevas geografías. Y me parece que hay que repensarlo, porque se empieza a plantear un modo de globalización, entre comillas, que configura efectivamente nuevas geografías, y en el caso del litio eso está claro. Bueno, pasemos a esa. Esto ya lo dije en el siguiente. Esto ya lo plantearon las compañeras, son los proyectos que están operativos, hay un montón de proyectos que no están operativos todavía. Además, hay pedimentos mineros de litio casi todo el tiempo, así que es muy difícil contabilizar, porque hay bueno, un negocio financiero también en los pedimentos de litio, pero lo único que quería decir es que hay diferencias entre estos proyectos, no solo la propiedad, el origen del capital, etcétera, sino también la propiedad de la tierra donde se desarrolla. Y esto, en el caso que ahora me voy a meter, es importante porque el caso eh, ilustrativo, digamos, que acabamos a exponer, el caso de la minera EXA, el salar, que lo mencionaba Juliana, es propiedad indígena, es propiedad de 10 comunidades indígenas que están ahí, que son, como dicen las mineras, zona de influencia minera, de influencia directa. Y esto es muy interesante, digamos. Los pueblos indígenas dicen, no pasa lo mismo en Salta, no pasa lo mismo en Catamarca, pasa en los salares que hoy están siendo productivos en Jujuy. No necesariamente va a pasar en todos los proyectos que hoy están en exploración o construcción en la provincia de Jujuy, pero sí con los que hoy están operativos, que es que en esos salares se producía borato. Fueron durante muchos años, 130 años, explotaciones de minería de borato, y con un sistema productivo distinto y una organización de trabajo diferente. Eh, pero en el momento de la caída del borato, se deja de ser rentable, y esas tierras, esto ocurre en el mismo momento en que los pueblos indígenas, fundamentalmente de América Latina, avanzan en la demanda por las tierras a principios de la década del 90, fines de los 80 y principios de la década del 90, y en el deterioro de la industria del borato lo que se hace es negociar con los pueblos indígenas de esa zona esas tierras que hoy son donde se encuentran las principales almueras de nuestro país. Paradojas de la historia. Con lo cual, cuando empieza la producción de litio en estos salares, hay que negociar necesariamente con los pueblos indígenas, no solo porque el convenio 190 de la OIT está vigente y tiene rango constitucional para la Argentina, sino además porque esas tierras son propiedad comunal de los pueblos indígenas de ese lugar. Con lo cual, las mineras en general y las chinas, ¿no? Es la mitad, un poquito más de la mitad es de propiedad china y la otra parte es de propiedad canadiense, esta en particular, tienen la obligación de negociar con los pueblos indígenas. Y acá ocurre algo interesante. Eh, es que los pueblos los 10 pueblos de la zona de influencia, lo que negocian fundamentalmente es la contratación de mano y obra indígena. Este es el marco. Hay otros acuerdos vinculados a las políticas de responsabilidad social empresaria, pero son acuerdos subalternizados respecto al primer piso del acuerdo, que es la mano de obra indígena. Ahí hay algunos datos que además ya lo decía Máximo. En realidad las empresas mineras de litio contratan una porción de trabajadores, y el otro 50% son trabajadores tercerizados de empresas contratistas. Ahí hay una foto
donde la idea era mostrar un poquito cómo las políticas de responsabilidad social empresarial siguen vigentes. Muy breve quiero contar cómo se organiza el trabajo en la industria del litio y sobre todo porque no hay grandes modificaciones respecto de el resto de las políticas de organización del trabajo y de gestión del trabajo de la minería, desde el boom minero de la década del 90. En realidad, a partir de ese momento empieza a haber una estandarización de los procesos de organización del trabajo y de gestión del trabajo y del management laboral en general, que se sistematiza y que tiene además repleto de manuales, que esto también se mencionaba en algún momento, y que en el caso de la minería tiene la particularidad que es que se trabaja en un sistema de turnos que se llama roster, que se llama roster en Argentina, no se llama en Chile, que funciona igual, pero no se llama así, en donde se trabaja 7x7 o 14x14, es decir, hay 7 días que los trabajadores están en el campamento minero, 7 días que vuelven, trabajan 12 horas, son turnos rotativos, 12 horas esta semana a la mañana, al día, descanso, vuelvo y trabajo de noche, y después vuelvo, y así. Es decir, la mitad del año estoy en mi casa, y la otra mitad del año estoy en el campamento minero. Eh, bueno, hay una característica de las empresas chinas, particularmente de Exar, que tiene que ver con una inversión de tecnología muy de punta. La otra empresa que queda en esos mismos por al lado, en realidad el Salarecito de al lado, tiene menos, hoy es de Río Tinto, tiene menos inversión en tecnología de punta, y esto es un rasgo interesante para pensar si existe un management chino o cuáles son las características. Nada, después hay una particularidad importante para tomar en cuenta en el trabajo en el litio, que es que se produce a 4.000 metros de altura, y aunque la mayoría de los trabajadores son de la zona, tanto de mano de obra indígena contratada como de la zona en general, digamos, no es un problema la altura muchas veces, sí es un problema la organización del trabajo respecto a la altura y cuánta es la exposición a los rayos UV y a la altura propiamente dicha en los usos del trabajo. El punto central, digamos, de esta exposición tiene que ver con las continuidades y rupturas respecto al management. De esto que decía, bueno, se configuró en la industria minera un management estandarizado con estas características de trabajo con campamentos mineros, con trabajo en altura, con una serie de orientaciones vinculadas a que la mitad de los trabajadores son contratados directos por las empresas y el resto, la otra mitad, es contratada, es tercerizada por contratistas. Bueno, esto se mantiene tal cual para el caso, el caso de la minería de litio de las empresas chinas, con una impronta, particularmente de esta empresa, que algo se dijo, ya se dijo varias veces, como las empresas chinas en realidad, entre comillas, desembarcan después de que empieza el desarrollo propiamente dicho, la exploración, incluso los acuerdos, la negociación del convenio 169 si hubiera que hacerlo, etcétera, etcétera, y que de algún modo cuando las empresas chinas toman el control de la dirección de la empresa, ya existe una impronta vinculada a la tradición construida por el management desde la década del 90. Y eso me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa porque recupera en su afán pragmático, los chinos sostienen las políticas de los manuales de recursos humanos, de los manuales de management, de los manuales ambientales, de los manuales vinculados con las relaciones con la comunidad. La empresa Exxon particularmente, además, tiene premios a aportes de sustentabilidad, premios a políticas de responsabilidad social empresaria, que de algún modo contrastan con
algunas características que tiene el management chino, vinculado a también lo que acá se decía, a la eficiencia productiva, al acortamiento de tiempos de las puestas en marcha, a la extensión espacial de la producción, al aumento de la productividad, a la idea de vanguardia tecnológica y, bueno, al impacto ambiental. Y solamente, perdón, estoy repasada, pero solamente quería traer mínimamente, algunos de los conflictos y tensiones que aparecen con los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Hay como dos grandes andariveles, uno vinculado a los prejuicios negativos, si se quiere, respecto de China, son mano de obra esclava, nos hacen trabajar de más, son esclavistas, los comunistas se esclavizan, todo este imaginario de hiperexplotación, por un lado, y por otro lado, otro prejuicio racista, entre comillas positivo, vinculado a son súper tecnológicos, ¿no? A esta idea de la avanzada tecnológica de parte de China y entonces una cierta fascinación alrededor de esos imaginarios que se imponen, que son nuevos, digamos. No quiere decir que no hubiera imaginarios respecto de los canadienses como propietarios, como eh, gerentes de la producción y así en cada una de las empresas, pero esto es relativamente nuevo. Bueno, nada, para cerrar, de algún modo lo más interesante que nosotros encontramos es no es la emergencia de rasgos distintivos de un management específico que China está desplegando a la hora de la gestión del trabajo, sino la reproducción de la lógica de la tercerización, de la segmentación laboral, de la segmentación contractual y de la responsabilidad social empresaria, pero bajo características chinas, digamos, bajo la característica de la expansión productiva, de la eficiencia productiva y de una relación mediada, bueno, algo de lo que decía Máximo, mediada por funcionarios locales.